a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Muy buenas noches en este inicio de la semana laboral, lunes 19 de agosto, ya casi finalizando, ¿verdad? El octavo mes del año. Gracias por estar con nosotros. En esta noche tendremos una interesante conversación, sin duda alguna, pues ya en nuestros estudios se encuentra el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Luis Cardenal, a quien le doy la más de las cordiales de las bienvenidas. ¿Qué tal, licenciado? Gracias por estar siempre con nosotros, darnos ese espaldarazo. A la orden, un gusto siempre estar aquí compartiendo con ustedes y con los estimados televidentes. Qué bueno, ya varios periodos al frente de ANEP. Este es mi segundo periodo. Segundo periodo. ¿De cuántos años son? 2 años cada uno. Ya es el último y el próximo año paso a retiro. Ya se retira, ¿no? De la dirección. De la ANEP, sí. ¿Por qué? Bueno, porque ya terminé los 2 periodos que permiten los estatutos. Ok, muy bien. Y entonces ya corresponde a otro tomar las riendas de la institución. Para alegría de muchos, me imagino. No creo y para descanso porque creo yo que es importante que haya siempre una rotación y que hayan nuevas caras que entren a trabajar y a participar, involucrarse en los problemas nacionales y en las soluciones de los problemas nacionales. Así que me siento satisfecho del deber cumplido, del esfuerzo que hemos hecho. Todavía faltan 9 meses, así que los que se alegran no se alegren tan rápido, pero bueno, este es mi último periodo, sí. ¿Por qué habría de alegrarse a alguien que usted se retire si usted ha trabajado ahí? Porque ahora en estos tiempos de redes sociales uno ve que es imposible, es correcto lo que se decía, el dicho o el refrán común, que uno no es monedita de oro. No importa lo que uno haga, lo que uno explique, la buena intención con que lo haga, etcétera, siempre van a haber algunos que lo van a ver mal, que no van a estar de acuerdo y que van a manifestar su desacuerdo, no de una manera educada o civilizada, sino que con bastante víscera y con bastante hígado. Y bueno, eso no deja, en un inicio no dejaba de molestar, pero ahora como que uno va sacando, desarrollando la piel del cocodrilo y ya pues ni modo, uno sabe que no puede agradar a todos todo el tiempo y que lo único que uno puede hacer es actuar conforme a su conciencia, tratando de hacer lo mejor que se pueda en beneficio de la gente y en beneficio de quien le ha brindado a uno la confianza para liderar esta institución. Ahora bien, ¿cómo deja usted las relaciones del sector privado con el actual gobierno que no ha cumplido 100 días? Pero por lo menos quisiéramos saber si ha tenido algún acercamiento, qué clase de pláticas, qué clase de acercamiento han tenido con el actual gobierno. Bueno, tuvimos acercamiento con el presidente cuando era presidente electo. Tuvimos cerca de 4 diferentes reuniones sobre diferentes temas que consideramos nosotros muy positivas y muy productivas. Primero, votamos algunos mitos, tanto de parte de él como de parte nuestra. ¿Qué clase de mitos, licenciado, si se puede saber? Algunos de ellos es que quizás piensan de que ANEP es sinónimo de Arena, del partido Arena, o que todos estamos apoyando una opción política. Y quiero repetir nuevamente que ANEP no se mete en política, pero no en política partidaria ni política electoral. ¿Y qué entendemos nosotros por política? Bueno, política en el buen sentido de la palabra, que es lo que tiene que ver con la cosa pública y que es una obligación no solo de un empresario, sino de cualquier ciudadano, que tenemos que involucrarnos en la solución de los problemas nacionales. ¿Cómo alguien que puede hacer algo o que tiene la capacidad de aportar algo no se va a meter a opinar sobre seguridad pública, aunque no sea policía, si es un problema que nos afecta a todos, o sobre salud, o sobre educación, o sobre el medio ambiente, o sobre los problemas fiscales, si somos los ciudadanos los que contribuimos a través de nuestros impuestos
a sostener al Estado. Entonces, creo que es una obligación moral de todo ciudadano el participar constructivamente y de forma civilizada en la política, entendiendo, repito, la política como debe de ser. Porque tristemente en el país a la política se le ha dado una connotación sucia. La política es solo para ladrones, para mentirosos, para aprovechados, para gente que vendería a su mamá si le conviene, que no tiene palabra, etc. Y entonces eso hace que mucha gente se aleje de la política, mucha gente buena. Dice, no, yo de política no quiero saber nada, yo de esto no me meto y hay que se arreglen los otros. Pero no nos damos cuenta que cuando dejamos decisiones tan importantes sobre nuestra vida, sobre el destino de nuestro país, pues estamos cometiendo un grave error, porque después no vamos a tener ni el derecho a quejarnos cuando a quienes les hemos dado esa potestad hagan las cosas mal, como muchas veces nos ha sucedido en El Salvador. Entonces, ANEP se mete en política, pero no en política partidaria ni política electoral. Cada quien tiene derecho a tener su corazoncito donde quiera. Lo que sí es que nosotros tenemos que defender principios, valores, proyectos, programas en los que creamos. Y por eso a veces estamos en controversias o en pleitos, porque no es porque nosotros querramos o nos guste estar en estas discusiones, sino porque se hace necesario el que exista alguien que diga lo que piensa con respecto a diversas situaciones y posiciones. En ese marco, ¿cómo le pareció a usted la posición del presidente Nayib Bukele y su staff del gobierno? ¿En qué sentido? En esas 4 reuniones que ustedes sostuvieron. Pues, ¿Qué percibieron ustedes? Creo que había muchas cosas más en común de las que pensábamos. Nuestra inquietud más grande es que el presidente electo era una gran interrogante. Era una persona joven que durante sus 10 años de carrera política, digamos que 8 había estado con el FMLN. El FMLN tenía una trayectoria con la que nosotros no compartíamos muchos de sus programas ni de sus visiones. Y si él era parte de eso, pues podía significar que iba a ser más de lo mismo, ¿verdad? En segundo lugar, en la campaña, digamos, fue una campaña bastante diferente a otras en muchos aspectos. En cómo se manejó las comunicaciones, fue una campaña que se concentró bastante en las redes sociales. Una campaña muy bien manejada, muy inteligentemente manejada por el presidente y su equipo, porque, digamos, tomó ciertas frases, ciertos temas y se adueñó de ellos, se posicionó. Los astros se alinearon porque, digamos, la caída, el desprestigio, el desgaste de la política tradicional y de los partidos tradicionales es un fenómeno que se dio en El Salvador en este periodo electoral y que se estaba dando en otras partes del mundo. Entonces ya los partidos fuertes, los partidos tradicionales, estaban sufriendo un tremendo desgaste y había un deseo de la gente de que hubiese un cambio. Él manejó frases simbólicas, devuelvan lo robado, los mismos de siempre, cuando el dinero no se roba o alcanza, y frases que calaron en la gente y que de alguna manera se fijaron en las mentes de los votantes y le dieron una imagen de que él era el verdadero cambio que se venía esperando desde la época de Mauricio Funes, y que fue un cambio frustrado que no se dio, fue un cambio para empeorar. Pero digamos que se le alinearon los planetas, hizo una buena campaña, pero en realidad a la hora que uno buscaba en el plan de gobierno o en sus mensajes, uno oía frases bonitas, conceptos, algunas ideas desperdigadas por ahí que eran interesantes, pero uno no veía una solidez, digamos, en la propuesta, no veía un plan concreto, no
no le encontramos pies y cabezas al plan Cuscatlán, a pesar de ser un plan, digamos, extenso en volumen de páginas, etc. Y esto, por supuesto, genera inquietud. No se sabe si iba a ser de izquierda o de derecha, o no se sabía qué posición iba a tomar, no se sabía si se iba a alinear con Venezuela, Nicaragua y el eje del socialismo del siglo XXI como venía alineándose el FMLN, o si se iba a alinear con Estados Unidos. No se sabía qué tipo de equipo iba a conformar. Muchas interrogantes, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de esas interrogantes, sí, claro, ¿verdad? Al volver, porque ya nos están la señal roja para llegar al siguiente espacio. Ya volvemos, amigos televidentes, con usted. Permítanos un segundo. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y sigamos conversando en esta noche del inicio de la semana laboral con el licenciado Luis Cardenal, presidente de la ANEP. Ve usted, amigo televidente, qué importante es que el sector privado, el sector productivo de nuestro país esté en consonancia armónica con el actual gobierno en beneficio de los salvadoreños. Y el licenciado Luis Cardenal nos estaba comentando que habían ciertas dudas. Si quiere, sí, al comienzo pues habían esas dudas y eran dudas razonables por las razones que he expuesto. Ahora, en las reuniones dicen que platicando la gente se va entendiendo. Hubieron estas reuniones y en estas reuniones algunas de estas dudas se fueron aclarando, o por lo menos él fue diciendo de que habían cosas que nosotros, digamos, pensábamos que no se iban a dar. Él no se iba a alinear con el socialismo del siglo XXI y obviamente vemos que no es así. Por otra parte, él dijo de que él iba a ser un facilitador del sector productivo, de la empresa privada, que iba a respetar los derechos de la empresa privada que siempre fueron cuestionados y estuvieron bajo ataque con los dos gobiernos anteriores, y que eso impedía la seguridad jurídica, la atracción de inversión y la generación de nuevos empleos. Y él dijo de que él iba a buscar la forma de disminuir los trámites y la burocracia, que iba a apoyar al sector productivo para que pudiera desarrollarse, crecer y a través de ese crecimiento generar los empleos que los jóvenes especialmente en este país necesitan. Entonces nosotros creemos pues de que estamos para colaborar y le damos el beneficio de la duda, y mientras las cosas que nos ha dicho se cumplan y no veamos de que hay digamos intentos de socavar los principios democráticos, pues nosotros continuaremos trabajando a la par del gobierno de este y de cualquier otro gobierno, como lo hemos venido haciendo en el pasado. Explicábamos de que a veces se malinterpreta o se malinterpretaba el hecho que decían, miren, ustedes no salían criticando a los gobiernos de Arena como salieron criticando a los gobiernos del Frente. Y sí se hicieron críticas. Por ejemplo, yo estaba en la Cámara de Comercio e Industria cuando se subió el IVA de 10% a 13%, y nosotros lo objetamos porque en ese momento la economía venía creciendo. Es el tiempo de Armando Calderón Sol. Sí, porque en el quinquenio de Cristiani, a pesar de haber vivido 2 años de la guerra en ese periodo, se creció a cerca del 6%. La economía creció 6%, cosa que ahora lo vemos como imposible. ¿Y ahora no hemos crecido? No hemos llegado a crecer más allá del 2% en los últimos 10 años, 2.2, 2.3, pero han habido ajustes, años que hemos crecido 0.8 o 1.4. Entonces, a la hora de hacer el averaje de los últimos 10 años, creo que hemos andado rondando por el 2%. Si consideramos la inflación y consideramos el crecimiento poblacional, ese crecimiento obviamente es insuficiente para poder alcanzar de alguna manera algún grado de desarrollo para nuestra gente. Hay economistas que señalan que por cada 1% de crecimiento del PIB, si solo crecemos a 1%, para duplicarle los ingresos a la población nos tardaríamos 72 años. Si a este ritmo, al 1%, sí. Si creciéramos al 2%, que es lo que hemos venido creciendo, nos tardaríamos 36 años. Y así sucesivamente, pero cuando tenemos países como Panamá,
que crecen al 6, al 5, al 7, al 9, inclusive años que han llegado al 11%, entonces vemos cómo el crecimiento del PIB va afectando en el impactar la reducción de la pobreza, que debería de ser una de las prioridades principales de cualquier gobierno y de cualquier país, porque el énfasis debe estar en buscar cómo a los más débiles, a los más pobres, a los más necesitados se les tiende una mano, se les da una oportunidad para que salgan de esa situación difícil y que tengan al menos sus necesidades básicas resueltas. Entonces, si crecemos como hemos venido creciendo, pues nos vamos a tardar una eternidad en poder ayudarle a esta gente y que el país se desarrolle. Pero regreso a la época de Calderón Sol, nosotros nos opusimos porque le dijimos, si aumentan el IVA, se va a frenar el crecimiento económico. El presidente no estuvo de acuerdo porque tenía necesidades fiscales, había que cumplir los acuerdos de paz, la comunidad internacional había prometido una gran cantidad de ayuda que nunca llegó y tenía que buscar los recursos de alguna parte, eso lo entendemos, pero nosotros decíamos los recursos pueden venir a través del crecimiento, no a través de aumentar los impuestos. Y nos peleamos con él y pasaron 6 meses en que no nos hablaba y todo, pero después nos sentamos, dialogamos, nos entendimos y empezamos a caminar. Y entonces lo que pasaba con Arena es que al haber, digamos, ideológica o programáticamente más cosas en común, o al compartir en teoría, valores, entonces es más fácil entenderse. Y con ellos, a la hora que habían disonancias, nos sentábamos y lo hablábamos en privado. Entonces pocas cosas salían a los medios públicos, porque las cosas buscaban cómo arreglarse de esa forma, pero no es que no tuviéramos diferencias. Con el Frente se hablaba, se pactaba, se firmaban documentos y no se cumplía nada, o sencillamente no atendían. Una táctica dilatoria. O sencillamente no atendían y te sorprendían con algunas medidas en la Asamblea Legislativa, anteproyectos de ley, aumentos de impuestos de manera inconsulta, que lo único que quedaba era salir públicamente a enfrentarlos, confrontarlos y denunciarlos, ¿verdad? Al comienzo la gente que quería creer en ese gobierno del cambio, la gente decía, hombre, estos de ANEP solo peleando pasan, o estos solo criticando pasan, o esto no sé qué. El tiempo nos dio la razón. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque les decíamos nosotros, miren, este es el gobierno que más dinero ha tenido. Pasamos de presupuestos en la época de Saca, que ya vimos cómo se despilfarraron, de presupuestos anuales de 2.800 millones de dólares, a presupuestos anuales que tiene el gobierno anterior de 6.000 y pico de millones de dólares. Triplicó los ingresos, pero además el endeudamiento en el que llevó al país era un endeudamiento de 1.000 millones de dólares adicionales por año. Para que nos hagamos una idea, el endeudamiento histórico del país, en toda la historia, con la guerra, con los acuerdos de paz, cuando llega el gobierno del FMLN, era de 10.800 millones de dólares. Eso se debía. 10 años después, cuando se va el gobierno del FMLN, se deben 18.600 millones de dólares. O sea, casi se duplica la deuda en 10 años, la deuda histórica. Pero ¿esta plata dónde está? No la vemos. Esa es la pregunta. Obras, situación, ¿cómo está la pobreza en el país? Esa es la pregunta. ¿Y dónde está todo ese dinero? Pues esa es la pregunta. Eso es precisamente el reclamo que nosotros hacíamos. Y decimos, a ver, ¿dónde está la obra? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde está la mayor seguridad? Y ellos decían, no, es que hemos contratado más gente. Entonces decíamos nosotros, ¿dónde están los mejores servicios? Le preguntábamos a la población, señores, ustedes ahora reciben un mejor servicio del Estado del que recibían hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Y la gente contestaba, no. Si hay gente tirada en los suelos, en los hospitales, 2 personas en una cama, no hay medicinas, las calles se están deteriorando, la seguridad pública llegamos a un índice de ser el país más peligroso del mundo, con el mayor nivel de asesinatos. Los programas educativos decían que con los
la ayuda que daban con los útiles y el vaso de leche, eso era una inversión en educación, pero a la hora que se medía la educación de los jóvenes y se medían las PAES, resulta que los grados o las calificaciones venían para abajo. Los jóvenes salían de los colegios, menos jóvenes se matriculaban, menos jóvenes salían graduados, y los que salían graduados salían menos calificados, y los que salían de ahí tenían más dificultades para encontrar empleo. Esa era la situación. Ahora, eso es el pasado, ya se le pasó la factura a ese modelo de gobierno, pero la razón, y eso lo explico, de que la razón por qué con ellos nos enfrentábamos más, pues por eso, las respuestas no estaban, los resultados tampoco, pero la situación del país se nos iba complicando día con día. Un endeudamiento mayor, cada vez más impuestos, menos atractivos a la inversión, índice de asesinatos para arriba, con excepción de esa tregua oscura que se llevó adelante en la época de Mauricio Funes, después que nadie se hizo cargo de ser el padre de la criatura, y el país a la deriva. Pero ahora sí hay expectativas. Entonces ahora lo que decimos nosotros es: hay que aprovechar esta ventana de oportunidad. De repente cambió el escenario. Centroamérica, nosotros éramos el patito feo en Centroamérica. De eso vamos a hablar, ¿qué le parece al volver? Porque nuevamente vamos a este espacio con una sugerencia para usted, amigo televidente. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Definitivamente interesante la conversación con el licenciado Luis Cardenal, presidente de la ANEP. Decía, ahora sí hay una expectativa mayor. Hay una expectativa mayor que no debemos de desaprovechar. Esto no quiere decir un cheque en blanco al gobierno ni al presidente, no. Ok, muy bien. Lo que quiere decir es que uno tiene que hacer análisis de la realidad y ver en esa realidad qué es lo que más nos conviene hacer como nación, como sector, como persona, como familia, etc. Centroamérica, en los últimos años, diría yo en los últimos 10 años, nosotros éramos el patito feo. Nosotros éramos el que recibía menor inversión, el que teníamos menor crecimiento, el que salíamos con más violencia, salvo un par de años que nos ganó Honduras. Éramos el peor de Centroamérica. Pero de repente resulta que hay problemas en Panamá. Estados Unidos y Panamá, digamos, enfrían un poco su relación con el asunto del canal, y porque Panamá se convirtió en la base comercial o la plataforma comercial de China. Costa Rica, hay una coalición que realmente no tiene una gobernabilidad fuerte. Hay huelgas públicas de sindicatos públicos a cada rato. El endeudamiento de Costa Rica es de 5.000 millones, el déficit fiscal, versus 500 millones que tenemos nosotros, y ya es problema para nosotros. Nicaragua, se cayó el modelo que Ortega y el COSEP vendían como un modelo de exportación. En Guatemala, con esto de la CICIG, que es otro tema diferente. Ya lo vamos a tocar acá. Que ese tema le generó inestabilidad. Jimmy Morales era un presidente débil. Habían 23 candidatos. Entonces ahí no era un lugar, o no ha sido al momento un lugar atractivo. Y Honduras, que era, digamos, el gallito del corral, pues cuando él decide cambiar la constitución para reelegirse, pierde toda credibilidad y legalidad, no legalidad, legitimidad. ¿Cómo? Porque hizo digamos, una movida legal, pero la legitimidad se perdió, la aceptación de la gente cayó, después empiezan los problemas sociales, ¿verdad? Por lo mismo que hizo él, le dieron golpe a Zelaya. Entonces el cuestionamiento es grande, pero además se empieza a descubrir el gran flujo de drogas y narcotráfico que hay de parte de Venezuela hacia Honduras, y en esas investigaciones cae el hermano del presidente, que era diputado en la Asamblea Legislativa, como uno de Juan los... Orlando Cepeda.
cae el hermano del presidente como un... Hernández, perdón. Hernández, sí, como Orlando Hernández. Él es el presidente, pero su hermano que se llama el Tony. hermano Tony. cayó, sí. Cayó, se le dio en Estados preso. Unidos. Está preso, lo están enjuiciando. Ahora el testigo que está acusando al hermano está diciendo de que el presidente sabía, no ha habido ninguna prueba certera de que eso así sea, pero ya el cuestionamiento, más la parte política, más la inestabilidad que hay ahora ya Honduras ya no es el gallito de ese corral, entonces ¿quién queda? Un nuevo presidente que se va a Estados Unidos, que habla inglés, que le dice a Estados Unidos en su discurso más o menos lo que quiere oír, que se ofrece de aliado, en donde Estados Unidos llega a entendimientos con él, donde se genera un espacio, una ventana de esperanza, de optimismo, y entonces de repente El Salvador se convierte en el mejor país de cara al futuro en Centroamérica. Pero eso no va a durar para siempre. Eso, si esa expectativa no se transforma en realidad en un corto plazo, o en un plazo razonable, llamémoslo así, entonces podemos volver a caer en desgracia, ¿verdad? Entonces eso es lo que decimos nosotros, hay que aprovechar, hay que hacer lo que se tiene que hacer, corregir lo que se tiene que corregir, para que esa ventana de oportunidad se amplíe y para que más gente que esté empezando a vernos con interés positivo empiece también a hacer sus apuestas en El Salvador, a que venga esa inversión que tanto hemos necesitado para generar el crecimiento, las oportunidades y el empleo que los salvadoreños necesitamos. Sin embargo, ustedes ya hicieron la primera observación a los planteamientos que ha hecho el actual gobierno en menos de 100 días. Ya el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dijo: la CICIG va, señores. Y ustedes sacaron, veamos el comunicado. Tenemos la imagen del comunicado que circuló de parte de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP hace algunos días, y los cuales el licenciado Luis Cardenal nos va a explicar, porque lo hemos leído, licenciado, y hemos visto ahí algunas situaciones que ustedes están observando y del por qué no una CICIG en El Salvador. Pero dan ustedes ciertos argumentos con los cuales dicen por esto, y dan un marco de referencia. Licenciado, mientras nos ponen esa imagen, vamos a conversar, que nos explique usted este comunicado que lo hace. Es el primer comunicado de la ANEP para el gobierno ante las medidas de la actual administración gubernamental. Como dije, nosotros lo vamos a apoyar, queremos que le vaya bien. Decía mi papá: lo mejor que puedes recibir de alguien es un consejo antes de que cometas un error. Entonces, para salvar la situación. Pues sí, un consejo bien puesto. Entonces, lo que estamos haciendo es un consejo. Pasan varias cosas. Uno, la gente asocia CICIG con combate a la corrupción, y eso está bien. Pero CICIG significa Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, ¿verdad? Si es en El Salvador, sería lo mismo. Sí es. Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Vale. En primer lugar, internacional. Bueno, quizás primer lugar, decimos nosotros en el comunicado, nosotros estamos en contra de la corrupción. Queremos que se combata la corrupción y hemos venido pidiendo ese combate a la corrupción en todos nuestros documentos. O sea, no es porque lo diga yo, es porque ahí está escrito, porque nos gusta dejar las cosas por escrito para poder tener pruebas fehacientes de que no estamos hablando paja. En documentos desde antes del 2012 estamos diciendo: hay que combatir la corrupción, aquí hay un problema de corrupción y hay que arreglarlo. O sea, ojalá no le quede a nadie duda de que nuestro cuestionamiento es porque no queremos que se combata. No, al contrario, queremos que se combata, pero que se combata bien, como debe de ser. Segundo, no se ha dado mucha información. Se habla de que se va a poner la CICIG, pero no se dice cómo.
la gente que no se informa bien, repito, solo hace la asociación de que sí, ese es combate a la corrupción y es combate exitoso a la corrupción. Pero si uno es responsable, analiza, estudia, se va a dar cuenta de que la CICIES en Guatemala estuvo casi 20 años y nunca se supo nada de ellos. La primera vez que se escucha algo de la CICIES es cuando mataron a los diputados salvadoreños y no se resolvió nada. Eso ha quedado en el misterio. Los diputados los matan unos policías, a los policías los arrestan, los mandan a una cárcel de seguridad y en la cárcel de seguridad los matan y al encargado de la investigación, conocido como Zacarías, lo matan en las calles sin protección una semana después y nunca nadie averiguó nada. Ahí estaba la CICIES. No hablemos de tanto éxito de la CICIES. Sí, sigue. Sí, sigue. Entonces, después de eso, capturan a un presidente, a una vicepresidenta y a un presidente. Y eso todo el mundo lo aplaude y es una gran novedad porque eso no se había dado anteriormente y muy bueno. Pero si nosotros medimos los éxitos que ha tenido la Fiscalía aquí en El Salvador, sin el apoyo internacional, sin los recursos, sin el presupuesto, nada más con la presión pública y la exigencia de todos los sectores de que la Fiscalía debe de funcionar como Dios manda, ¿qué ha habido aquí? Bueno, se han metido presos a 3 presidentes, uno exilado pero enjuiciado, hay varios ministros, hay fiscales, un fiscal preso, hay otros grupos criminales como la operación Jaque, la operación no sé qué, donde se han llevado cientos y pico de personas. Licenciado, disculpe, usted me está diciendo que no hace falta la intervención internacional. Explíquemelo más cuando volvamos luego del siguiente espacio. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Con el licenciado Luis Cardenal, quien nos va a explicar, he entendido que usted no estaría de acuerdo entonces con una intervención internacional. Queremos apoyo internacional, que es diferente. Okay, lo que no queremos es que una instancia internacional sustituya la labor y las responsabilidades y obligaciones de las instituciones nacionales. Porque según dice, se han hecho algunos logros. Bueno, es que la Fiscalía ha hecho más logros que los que hizo la CICIG, si uno los contabiliza objetivamente. Repito, aquí han sido 3 presidentes, allá solo uno. Aquí se han enjuiciado y hasta uno condenado. Allá el que está siendo enjuiciado Otto Pérez Molina todavía está enjuiciado, todavía no está condenado, ¿verdad? Aquí se han perseguido a grupos delincuenciales, además de grupos de corrupción, porque cuando decimos Comisión Internacional contra la Impunidad, hay que entender que impunidad es la madre de que la delincuencia, la corrupción y todos los delitos y conductas delincuenciales prosperen. ¿Por qué? Porque si alguien sabe que no lo van a agarrar después de cometer un delito, es la mayor motivación para hacerlo. Si yo sé que yo asalto un bus y no me va a pasar nada, o que la posibilidad que me pase algo es el 1%, lo hago. Y entonces la impunidad es lo que se debe de combatir para que todos los delitos, la extorsión, los robos, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, el renteo, todo eso se combata. Pero vaya, nos vamos a enfocar en la corrupción, porque eso es lo que la gente, digamos, está demandando más. Que lo haga la institución nacional, porque ¿qué pasa si lo hace la otra institución internacional y se va? Nosotros quedamos igual. ¿Cómo queda el desarrollo de nuestras instituciones? Nosotros debemos de forzar a nuestras instituciones a que cumplan con sus funciones. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. ¿Quieren apoyar? Que venga apoyo internacional, tecnología, recursos financieros, asesorías y todo, que vengan. Pero el responsable del combate al delito es la Fiscalía y la policía, no que venga a montarse, como se hizo en Guatemala, un semidios extranjero, cuestionable, que ocupó a la CICIG como un instrumento de persecución política y que dejó a la Fiscalía o al Ministerio Público en Guatemala en iguales condiciones de debilidad cuando se va que cuando llegó. Porque ahorita eso es lo que están diciendo los chapines. Los chapines dicen, bueno,
Se fue la CICIG y entonces, ¿y cómo quedó la fiscalía? Peor que antes. Eso no lo quiero yo para El Salvador. No es lo que nosotros estamos proponiendo. Estamos diciendo que se haga, pero que se haga bien. Que se combata la corrupción, pero que se combata de manera imparcial, justa, eficiente, con nuestras instituciones. Y esto no acarrearía mayor confrontación porque, según algunos han pensado, y analistas que han estado acá en estos estudios, que se podría dar una persecución política, pues una sí, cacería de brujas. Pues sí, eso se dio en Guatemala. En Guatemala se ha perseguido a un montón de gente a la que primero se le han violado sus derechos constitucionales porque su presunción de inocencia fue irrespetada. Los tienen presos 2 años, 3 años, después los sacan libres y le dicen, ups, perdón, me equivoqué. ¿Verdad? Y entre esos, ahí salen algunos señores que tal vez nunca han tenido un trabajo real en su vida, que manejan ONGs, que dicen, no, si es que los empresarios estaban de acuerdo con la CICIG cuando la CICIG metía presos a los políticos, pero cuando metieron presos a los empresarios, entonces ya no les gustó. No, señores, no es así. Nosotros estamos en contra de la corrupción, venga de donde venga, de corruptos y de corruptores, pero estamos a favor del Estado de Derecho, que se respeten los derechos constitucionales de las personas, porque hoy es por él, mañana puede ser por usted, ante el abuso de una autoridad. Por eso es que vivimos en un Estado de Derecho, por eso es que hay una Constitución, por eso es que hay derechos constitucionales que deben de ser respetados. Pero además, si tenemos un Estado y lo estamos sosteniendo con nuestros impuestos, en este caso particular a un fiscal, pues hombre, lo vamos a tener de adorno, o vamos a decir, miren, yo no confío en él, ni le voy a dar apoyo, ni le voy a dar a cumplir sus funciones porque no sirve. ¿Y usted qué le ha parecido el papel del fiscal? Aquí nos han dicho algunos que solo obedece lineamientos de la derecha, de Arena y todo ello. Pues yo lo conozco a él en lo personal, es un profesional serio, es una persona correcta. De lo poco que digamos que uno se puede meter en estas cosas, yo no he visto de que él obedezca órdenes de nadie. Que digan en dónde se obedece órdenes de nadie, ha pegado aquí, ha pegado allá, y así debe de ser. Ahora, si él, porque tampoco damos cheque en blanco para nadie, así como no se la damos al presidente, tampoco se la damos al fiscal. Si él comete una irregularidad, que se señale, que se le persiga, que se le castigue. Ya basta del chambre. Sí. El chambre y las redes sociales que uno ni sabe que es cierto, que es verdad. Pues sí. Es que ese es el problema. No sabemos si están hablando realidad o verdad. Han matado un montón de gente. Es que nuevamente ese es el mundo ahora en el que vivimos, en donde el chambre es el rey, donde el fake news es lo que domina, donde ya no sabemos ni qué es verdad ni qué es mentira, y en río revuelto ganancia de pescador. Hay gente que se especializa en confundir la opinión pública, en mover los ánimos, en despertar las pasiones y los odios para algunos objetivos oscuros. Y nosotros tenemos que tener la mente limpia, el estado de ánimo tranquilo para poder dislucidar cuál es la verdad y actuar conforme a ello. Y actuar correctamente, no con pasionismo ni con deseos de venganza o de causar daño a nadie, sino con el deseo de que nuestra sociedad prospere y que los salvadoreños tengan un mejor futuro. Eso es lo que debería de ser. Ahora, cuando alguien le lleva la contraria, y es lo que decíamos al comienzo del programa, el decir esto, yo estoy seguro que ya en más noche o mañana ahí me van a llover una cantidad de insultos y de bandeadas y de cosas que, por la gente que no está de acuerdo, en lugar de poder discutir las cosas con altura, con argumentos. Y sobre todo con madurez. Y con madurez, pues sí, pero deben de ser argumentos y razonamientos. O sea, yo les estoy dando razones. Puede ser que no estén de acuerdo con mis razones. Puede ser que yo tenga algún argumento que esté equivocado. Demuéstremelo. Si a mí me demuestran que yo estoy equivocado, yo corrijo, porque yo lo que quiero es hacer las cosas bien. Yo no quiero estar, es decir, yo tengo la razón y que se caiga el mundo. No, yo lo que quiero es que las cosas funcionen, que tengamos un mejor país, que los salvadoreños tengan mejores condiciones de vida. Eso es lo que yo quiero. Y por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo y me estoy arriesgando a todas las bandeadas que me van a caer.
Pero, repito, aquí deberíamos de madurar y educarnos en el sentido que las diferencias se discuten con razones y de manera civilizada. Parece que ese sería el... Y eso no se da. Perfecto. Volvemos, amigos televidentes, para finalizar esta interesante conversación luego de esto. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, llegó la hora de despedirnos, pero antes le vamos a hacer la última consulta al representante del sector privado en nuestro país, el licenciado Luis Cardenal. Licenciado, en este gobierno, en menos de 100 días, ha habido 4 renuncias de funcionarios, algo que no es muy común. ¿Qué saben y cómo ven ustedes esta situación? Tenemos entendido, según nos han dicho algunos funcionarios cercanos al presidente, como repito, con el presidente no nos hemos reunido, que inclusive pueden haber más. La razón, creo yo, que una de las debilidades e interrogantes que se tenían es si él tenía suficiente gente para hacer equipo. Se quería poner a gente joven, a gente caras nuevas y todo. Se habló de que ahora se iban a eliminar las partidas secretas y que no iba a haber los sobresueldos o los sueldos adicionales, y eso dificulta de sobremanera el poder conseguir gente buena que quiera ir a trabajar al gobierno. Por lo tanto, el que estén renunciando pueden ser sintomáticos de 2 cosas. 1, de que los que se metieron no sabían. 2, que los que metieron a los que se metieron tampoco estaban preparados para el trabajo, como creo yo es el caso particular del que pusieron de presidente de la CEL, que cuando llegó ahí vio el tamaño del problema y lo complicado de la situación, dijo, yo con esto no me hago cargo, ¿verdad? Pero lo importante es que las personas idóneas, capaces, honestas, estén en los cargos de semejante responsabilidad como es la de administrar los bienes del Estado. ¿Ustedes estarían dispuestos a colaborar con el presidente de la República en determinado momento él lo solicitara en cuanto a recurso humano? Pues mire, nosotros no podemos obligar a nadie a meterse ni a no meterse. El presidente en algún momento nos dijo sugieran, pero nosotros lo que hacemos es decir, miren, si alguien está interesado, presente usted su currículum. Pero nosotros meternos a hacer agencia de empleo para el gobierno es una responsabilidad demasiado grande. ¿Qué pasa si esta persona tiene su trabajo, sus ingresos y todo, y abandona su trabajo por irse a meter al gobierno y después no dura, lo echan o se pelea con el que está ahí arriba o lo que sea? Y nosotros vamos a ser los responsables de que esa persona se quede sin ingreso para su familia. Ese es uno. Delicado. ¿Qué pasa si recomendamos a alguien y nos sale torcido? Ya ven, este es uno que recomendó la empresa privada. ¿Qué pasa si recomendamos nosotros a alguien y resulta que a la hora que quiere hacer las cosas se pelea con los que están ahí? Van a decir, ya ven, estos de ahí nos mandaron un saboteador. O sea, es demasiada la responsabilidad. El que está administrando es el que tiene que tomar la decisión. A lo más que podemos hacer nosotros es decir, y lo hemos hecho. Miren, ¿estás interesado? Presenta tu currículum, según nos han dicho, es a estas y a estas personas. Si me preguntan a mí, me han preguntado, creo que en 2 ocasiones, ¿qué opinamos de este o de esta? Entonces yo le digo, miren, yo lo conozco, en lo que lo conozco ha sido así, 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 hasta ahí puedo llegar yo. No les estoy diciendo agárrenlo o no lo agarren, esa es decisión de ustedes, y lo único que puedo desearles yo es buena suerte, que les vaya bien y que ojalá las cosas funcionen por el bien del país. Así debe de ser. Licenciado, gracias. Quedamos en deuda porque quedaron temas pendientes, el tiempo se va pronto, ¿eh? Sí, vuela. Okay. Muchas gracias. No, a la orden. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. El día de mañana, martes 20 de agosto, tendremos más a partir de las 8 de la noche. Que tenga usted un agradable descanso. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Después de esto,
usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.